Bienvenidos a Historias con Apellido, el videopodcast patrocinado por Catégora, promotora líder en el sector living con un propósito: invertir para dejar un legado. Un podcast impulsado por las principales asociaciones territoriales de la empresa familiar. Hoy nos acompaña Coral Erum, CEO y directora de Estrategia y Gobierno Corporativo de Erum Corporation, un grupo industrial con más de 85 años de historia, referente en ecodiseño e innovación en piezas plásticas. Coral representa la cuarta generación de la familia y lidera un momento clave: la sucesión generacional. Desde sus raíces en Alcoy, Alicante, han construido una compañía con presencia en más de 120 países, cerca de 130 millones de euros de facturación y más de 3.000 profesionales. Y hay algo que define especialmente su manera de entender la empresa: la economía circular. Industria sí, pero con una idea muy clara: producir sin perder de vista el impacto y lo que dejamos atrás. Coral Erum, del grupo Erum. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues es un placer y tenía una pequeña incógnita por ahí porque lo de Erum como apellido, la verdad es que no me sonaba. Me tienes que contar un poquito de dónde viene, ¿no? Bueno, pues viene de Irún, porque mi tatarabuelo era de allí, era transeúnte en ese momento y hacía la ruta Irún, Comunidad Valenciana, y al final pues forma una familia en Alcoy. Uh-huh. Y bueno, al principio toda la familia era Irún, hasta que llega la segunda generación empresarial, empieza a hacer préstamos, registra la primera compañía y nos damos cuenta de que en el registro cambian el apellido, en vez de Irún, Erum. Le pone 3 palitos a la I y tenemos mitad familia Irún, mitad familia Erum. Que conviven perfectamente, ¿no? Conviven los Erum y los Irún, ¿no? Este tatarabuelo llega hacia 1920, que creo que es una etapa también de explosión de la vida en Alcoy, ¿no? De la riqueza, del mundo textil, incluso Banco de España, ¿no? Que había allí, ¿no? Pues sí, la verdad que en el siglo XIX es cuando Alcoy es una ciudad muy importante a nivel nacional y empieza a desarrollarse, como tú has dicho, en la revolución industrial. Cuando él llega allí, pues tiene que adaptarse, porque al final era transeúnte. Uh-huh. y Alcoy, siendo una ciudad tan empresarial con tejido industrial textilero, la mayor parte, pues bueno, al final se acomoda y se adapta y crea un pequeño negocio de alquileres para cojines para el mundo taurino. Lo que son las almohadillas de las plazas de toros de toda la vida, ¿no? Correcto, pero después, pues bueno, viene la guerra civil, Alcoy, siendo una ciudad industrial, pues es muy bombardeada y bueno, se tiene que adaptar, ¿no? Conjuntamente con mi bisabuelo, y toman la decisión de transformar el negocio y hacerse panaderos. Pero no es lo único que han hecho, ¿eh? Porque la idea que tengo es que han ejercido 50 oficios, por lo menos, ¿no? Pues casi, sí, ¿no? Pues sí, han ido desarrollando y diversificándose desde el origen, ¿no? Hasta evolucionar en la empresa que somos hoy, ¿no? Un grupo internacional con presencia en 129 países, en los 5 continentes, y que nos ayudan y nos acompañan más de 3.000 personas. ¿Y cómo se entra, porque eso sí que forma parte del ADN de Erum, ¿no? ¿Cómo se entra en el mundo del reciclado, ¿no? Que yo creo que es la base de lo que un poco es ahora Erum, ¿no? Pues entramos exactamente en 1996, pero ya nos habíamos empezado a internacionalizar en 1992. ¿Qué mejor manera que fortalecernos a nivel internacional y viendo las posibles ventajas competitivas contra los competidores internacionales, porque ya no jugábamos en la Liga Nacional? Y entonces nos dimos cuenta que la variante o la variable del barril de petróleo era lo que dominaba el mercado. Uh-huh. Diversificando en el reciclado, fuimos capaces de tener precios estables durante más de un año, y así hemos ido creciendo y cogiendo clientes y colaboradores hasta el día de hoy. Me gustaría que volvieras un poquito a esa relación entre el reciclado, la percha y el mundo textil, ¿no? Porque sí que es un poco lo que significa Alcoy, ¿no? Que es donde estáis radicados desde entonces, ¿no? Bueno, yo creo que el sector industrial, justamente el textil, siempre ha evolucionado con mucha rapidez, ¿no? Por lo que conlleva el mismo, ¿eh? Tiene la variante del coste y ha sido un sector muy nómada.
Y nosotros hemos crecido y hemos desarrollado nuestra evolución industrial gracias a él, ¿no? Porque un sector que parece muy simple, pero a la vez es muy complejo, que le llamamos primario, pues tiene una gran cadena, ¿no? o una gran cadena de suministro circular que te permite aprender dentro de tus propios productos, en este caso la percha, pues sobre el material, sobre la trazabilidad, sobre la producción, sobre la circularidad del mismo, la tecnología que tienes que aplicar, ¿no? Porque siempre tienes que estar constantemente optimizando y mejorando la producción por este sentido, ¿no? Porque una de las variables más importantes es el coste. ¿Hay una percha ideal? No. No, hay una percha para cada uno. Hay sí. una percha que, bueno, siempre han dicho que qué mejor percha que la que muestre o la que personifique una persona, ¿no? Y por eso tiene esa fortaleza, ¿no? Han intentado, o hemos intentado muchas veces sustituirla, rediseñarla, pero al final, cuando tú entras a una tienda, lo que ves es una percha mostrando un cuerpo humano y cómo puede quedar esa prenda y visualizando cómo puede quedar esa prenda en un cuerpo humano. Entonces esa es la gracia que tiene una cosa tan sencilla como la percha. Por eso se dice de un cuerpo humano bien formado que tiene muy buena percha, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero la percha es producto del reciclado, es decir, a partir de sobrantes, derivados de petróleo, etcétera, etcétera, excedentes, ¿no? Se crea una economía circular alrededor de la cual nace pues, la percha como otros productos, ¿no? Pero vosotros habéis elegido la percha. ¿Por qué? Bueno, elegimos la percha en su momento porque al principio todos los productos plásticos se producían desde una materia prima virgen, ¿no? Pero cuando nosotros nos internacionalizamos y vemos la capacidad de sostener ese negocio en el tiempo, nos damos cuenta que la percha virgen podría ser reutilizada. Y nosotros, pues, por inconformismo, por obstinación, decidimos plantear el primer proyecto pionero de circularidad en el mundo a nivel de perchas. Y gracias a eso pues, hemos ido diversificando la misma circularidad que tenemos en el producto de percha en otros sectores, como puede ser la automoción, packaging, home, incluso hicimos nuestros pinitos en cosmética, seguridad vial y ahora mismo en agrovoltaica. ¿Pero quién tiene la idea de crear una marca propia con respecto, bueno, a lo que estáis produciendo, la percha en ese caso, ¿no? Pues la idea surge de la tercera generación, ¿no? Porque cuando ellos se introducen en la compañía, tanto Juan Manuel como Emilio, en aquella época éramos maquilas. Éramos maquilas muy reconocidos a nivel comarcal, producíamos cualquier cosa que tuviera la capacidad de ser ensamblado, porque nuestra historia viene del canutillo de cartón. Que se utilizaba, para decirlo, para quien nos está viendo, el canutillo de cartón se utilizaba para esas cortinillas que había en la entrada de las casas para evitar las moscas, ¿no? Correcto, porque cuando éramos panaderos y el sobrante del pan en aquella época no se podía vender, se hacían postres y cuando no, se hacían piensos. Y en esa época mi bisabuelo y mi abuelo se dieron cuenta que una cosa tan pequeña como la mosca era una molestia que se tenía que resolver y empezaron su época de fabricación industrial con el canutillo de cartón. Y el canutillo de cartón va unido con piececitas de metal que hicieron que tuvieran la capacidad y el conocimiento de ensamblar cualquier tipo de productos. Y ese conocimiento nos hizo conocer también el plástico, un material tan versátil que nos ha hecho pues, entrar en esos sectores como te he comentado. Pero volviendo a la pregunta, que era por qué evolucionamos en la percha, fue porque la tercera generación consideraba que era necesario especializarse en algo, ¿no? Era necesario crear huella en algo, porque veían que ser maquila al final pues, podría ser sustituible si las fortalezas no se seguían potenciando o si ese reconocimiento en el mercado no existía, ¿no? Entonces hablaron con la segunda generación y dijeron, vamos a mantener el negocio de ser maquila, pero a mí me gustaría apostar por este producto, ¿no? Un producto que un cliente en su momento se acerca a la compañía y le dice a Juan Manuel que si es posible producirlo, que en este caso era Cortefiel, que actualmente es Tendam. Y nos ayudó el cliente a poder contactar con los competidores más grandes a nivel mundial y aprender del sector. Una vez aprendiendo el sector, lo único que hicieron Juan Manuel y Emilio fue coger el coche y conocer a todos los confeccionistas que existían a nivel nacional y poco a poco fueron creando, o fueron siendo el mayor proveedor nacional de perchas español. Decías antes,
Cogieron el coche, se fueron a visitar a todos los confeccionadores de ropa para ofrecer el producto que es la percha, ¿no? Y además una percha cada vez de más calidad, imaginamos, ¿eh? Supongo que va cambiando la percha a lo largo del tiempo, ¿no? Va evolucionando, sí, va evolucionando en materiales, evoluciona en tecnología, formas también, ¿no? En distintas formas, en distintas prendas. Según ha ido evolucionando el sector textil, pues hemos ido evolucionando y las necesidades de las personas y del mercado. En aquella época tenemos que entender que bueno, pues los armarios no eran tan amplios como es actualmente. La moda tenía una tendencia quizá más a largo plazo, ahora es más fast fashion o medio. Entonces, según la evolución del mercado, hemos evolucionado con ella, ¿no? Cogen el coche y van visitando a quienes confeccionan las prendas. Y después ya cogen el barco y el avión, ¿no? Y os vais instalando en un montón de países que ahora mismo está por encima de los 100 países, ¿no? ¿Y de qué manera estáis en esos países? Bueno, nosotros en su momento empezamos a internacionalizarse, como te he comentado, a partir de Francia, sí. Y luego ya pues empieza la expansión, ¿no? Porque sí que nos dimos cuenta que ya el mercado nacional ya estaba copado, ya no podíamos crecer más ahí y que probablemente en los próximos años iba a haber una pequeña recesión, ¿no?, de ese mercado, y entonces era importante pues equilibrar o fortalecerse también a nivel internacional. Y Juan Manuel empieza a internacionalizarse un montón de países, como has comentado, pues Argelia, Túnez, Egipto, India, Bangladesh. Recordamos que Juan Manuel es tu padre, ¿eh? Juan Manuel es mi padre. Y bueno, y se internacionaliza, y cuando ya tiene un músculo importante a nivel de posición respecto a la necesidad que tiene el sector textil, pues nos damos cuenta, cuando ya la cuarta generación entra, que nosotros nos movíamos de manera nómada. Allí donde iba el sector textil es donde íbamos nosotros. Y eso provocaba que abriéramos y cerráramos compañías una vez habíamos creado los ecosistemas, ¿no? Y nosotros le planteamos a Juan Manuel que por qué íbamos a hacer esto, ¿no? Que por qué constantemente teníamos esa satisfacción y esa frustración a la vez, ¿no?, de dejar familias que nos habían acompañado y dejar proveedores que habíamos desarrollado o negocios que iban a ir al sector secundario. Y nos planteamos no cerrarlos, nos planteamos mantenerlos allí y digamos, evolucionar hasta mercados secundarios, como puede ser la automoción, el packaging, la agrovoltaica, o sea, cualquier cosa que se pudiera desarrollar en cada uno de los países indistintamente, porque no todos se desarrollan a la misma vez. Todo a partir del reciclado, claro. Todo a partir del reciclado y de la percha. Porque el conocimiento que teníamos de la fabricación de la percha, de su trazabilidad, de su cadena de suministro, de cómo se transforma el producto, nos permitía entrar a fabricar LEDs de iluminación, a fabricar cajas para la logística, a fabricar film para todo tipo de sectores. Es decir, gracias al conocimiento y al foco que tuvimos en la producción del plástico y la variable del reciclado, nos ha ayudado a evolucionar a la empresa que somos actualmente. Y veis a sitios muy llamativos. ¿Qué hace una chica como tú de Alcoy, llamada Coral Erum, en países como India o Bangladesh? Bueno, pues que cuando... Porque fue una época. Sí, fue la primera época en la que nosotros nos incorporamos, tanto mi hermano Juan Manuel como Blanca como yo, nos incorporamos en países internacionales, ¿no? Porque en España justo cayó en el 2008 la crisis financiera, por lo tanto se tenía que consolidar el grupo y ya habían equipos, comités de dirección que podían hacerlo, y nosotros donde podíamos aportar mayor valor era en la internacionalización, ¿no? Siendo y acompañando ese equipo conjuntamente con mi padre Juan Manuel y Emilio en aquel momento, ¿no? Y bueno, empezamos, o nos toca, después de haber trabajado o digamos haber tenido diferentes test mediante ayuda de consultorías, también ayuda del comité de dirección, pues averiguar dónde podíamos aportar ese valor, ¿no? Y a mí me toca pues Bangladesh e India, a mi hermana le toca China y mi hermano pues toda la parte que era Europa y América del Sur.
¿Por qué? Pues por personalidad, por competencias, por capacidades que teníamos en ese momento que después han ido evolucionando, igual que nosotros hemos ido evolucionando en las posiciones de la compañía. Pero fue una etapa intensa, enriquecedora, pero a la vez pues con una implicación y un esfuerzo importante, porque si tiramos atrás, estamos hablando ya de 18, 19 años, no habían tantas mujeres en el negocio, el sector textil pues se posicionaba en países donde la cultura y la religión es muy distinta a la que nosotros conocemos y nos tuvimos que adaptar. Nos tuvimos que adaptar con ellos mediante la comunicación. Algo tan simple como con el diálogo. ¿Cómo nos podemos adaptar? Sabemos que somos muy distintos y llegamos a un acuerdo. Al final, durante mucho tiempo, ellos se sentían cómodos pues llamándonos a lo mejor en vez de Madame, Sir, o permitiéndonos no vernos mirándonos a los ojos directamente, porque en su cultura es una ofensa, y poco a poco eso ha ido evolucionando y ahora mismo... Es un aprendizaje en cualquier caso, ¿no? Es generar confianza, creo yo. Liderar personas, generar confianza. Ellos tienen que sentir esa implicación, esa necesidad, el aprender juntos, ¿no? Diría yo. Bueno, estáis en más de 100 países, lo decíamos. Sin embargo, Erum ha mantenido una idea que forma parte del ADN de Erum en el sentido de querer tener el arraigo en Alcoy, en el mismo lugar donde se ha nacido. Es decir, todo está en Alcoy ahora mismo, quiero decir, lo que es la casa madre, donde se toman las decisiones. ¿Qué significa eso para Erum? ¿Es un hándicap o es positivo? A ver, hay veces que sí que es un poco de hándicap, pero sobre todo por la retención del talento y porque es una ciudad donde está localizada en una orografía complicada, ¿no? A veces ha sido motor, a veces ha sido limitante, pero Alcoy tiene o ha tenido siempre esa capacidad de esfuerzo, esa capacidad de sacrificio por las situaciones que ha vivido, ¿no? Porque ha sido, como hemos comentado antes, pionera en la revolución industrial, en sistemas financieros, en mucho tema de diferentes sectores, y entonces eso marca, eso forja, ¿no? Y para nosotros sigue siendo una identidad, pero una identidad que llevamos allí donde vamos, ¿no? Nosotros somos personas que hemos nacido y que nos hemos desarrollado y que hemos evolucionado en Alcoy, pero mucha parte de nuestra vida hemos estado en otros países que también han marcado nuestra personalidad, ¿no? Entonces yo muchas veces digo que no es tanto identidad, sino la capacidad que tengamos de dejar nuestro granito de arena en cada uno de ellos, ¿no? Tenemos familia alrededor de todo el mundo. El paso del tatarabuelo a tu padre, del bisabuelo a tu padre, de tu padre a vosotros, parece un tránsito normal donde evoluciona sobre todo la empresa. Y vosotros con la empresa también. Pero ahora ya está la cuarta generación, ¿no? Es decir, ¿habéis establecido algún tipo de protocolo que sirva para que en la cuarta generación Erum siga siendo fuerte, se mantenga como empresa? Quiero decir que tenéis un protocolo para que el propósito Erum de permanencia siga existiendo. Sí, existe un protocolo que para nosotros es más un guión, ¿no? Algo que nos ayuda a crecer o a evolucionar con tranquilidad, ¿no? Porque hay muchas normas que muchas veces se comentan pero no están escritas, ¿no? Y consideramos que los protocolos son importantes, pero no pueden ser una prohibición o un limitante. El protocolo debe evolucionar con la empresa y debe evolucionar con la familia, porque cada vez hay familias más distintas, más dispares, ¿no? Y el limitar o el prohibir, pues quizá puedas perderte algo de aportación de valor, ¿no? Entonces, sí es cierto que los protocolos y el órgano de gobierno te da tranquilidad, te da orden, te acompaña, pero creo que lo más importante al final es el núcleo familiar, ¿no? La capacidad que tengas de convivencia, de empatía, de eliminar egos, de eliminar conflictos, lo que hace que sobreviva o que se sostenga en el tiempo las empresas, ¿no? ¿Cuál es vuestra clave para mantener la empresa, para que los egos no se superpongan unos a otros, para que haya una diferenciación entre lo que hace cada uno, lo que hace otro y cuáles son, aunque digas que no debe ser limitante, cuáles son los límites también, porque en algún caso debe haber algunos, ¿no? Bueno, hay muchos límites, lógicamente, porque al final hay que tomar decisiones con criterio, ¿no? Pero es cierto que yo creo que la diferencia está en diferenciar muy bien los espacios, ¿no?
Hay un espacio, que en este caso es la familia, que es emoción, y hay un espacio... ¿Es un consejo de familia lo que tenéis? Es un consejo de familia, sí, hay un espacio que es un consejo de familia y hay otro espacio que es el consejo de administración, ¿no? Y en cada uno tienes que tener un criterio, una profesionalidad o una personalidad distinta. Nosotros, por ejemplo, en el consejo de familia... No interfieren, ¿no? No interfieren, son completamente distintos y nosotros desde que iniciamos o desde que yo tengo conciencia, siempre han estado separados. Por lo que yo considero, y así nos han contado, es que desde la primera a la segunda generación es donde se forjó esa comunicación entre ellos para entender, y entre la segunda y la tercera ya se formalizó. Entonces, cuando entró la cuarta generación, fue muy fácil, fue una manera natural o orgánica de vivirla. Nosotros cuando estamos en casa es mi padre, y cuando entramos dentro de la organización es Juan Manuel, no nos ha venido forzado. Y en el comité de familia, como comentabas, que es donde realmente se tienen que tratar los temas de familia, tanto pasados como presentes como futuros, es donde hablamos todo tipo de problemas o todo tipo de inquietudes o incluso la convivencia, qué viaje vamos a hacer, cómo nos vamos a divertir. Viajáis juntos, ¿no? Viajamos juntos. Sí. Viajamos juntos porque consideramos que es muy importante tanto nosotros como todos los núcleos familiares que nosotros tenemos, que tengan esa capacidad de entender qué es una familia empresaria y a la vez cómo podemos ser mejor familia juntos. No estaréis hablando de perchas mientras viajáis por el Danubio, ¿no? No estamos hablando, no estamos hablando de perchas, pero bueno, sí que suceden llamadas telefónicas o hemos tenido que parar o alguien ha tenido que ir a un coworking para poder atender una reunión. Entonces, eso también es necesario que lo vivan las siguientes generaciones, ¿no? Ellos tienen que entender que existe un sacrificio y un esfuerzo por mantener un negocio familiar. ¿Y cuál es el papel, Coral, de los consejeros externos? Nosotros tenemos 2 consejeros asesores y invitamos a muchas personas dentro del Consejo de Administración porque creemos que enriquece ese otro punto de vista, porque nos pueden ayudar en las transformaciones o en las evoluciones que hacemos, en las diversificaciones, en las internacionalizaciones o incluso en mejorar cuáles son nuestros procesos internos, ¿no? Porque una visión externa siempre ayuda. Siempre. Se supone que la sucesión en la compañía es algo de lo que entiende fundamentalmente el consejo familiar, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Pero ¿los consejeros externos tienen algún papel en este sentido para ayudar a que ese relevo, cuando se produzca o la sucesión, se haga de una determinada manera? No, ellos tienen la responsabilidad de ayudarnos o aconsejarnos, pero a la hora de la sucesión, en este caso es el comité de familia quien decide si la persona que va a suceder o el equipo de personas que va a suceder el negocio tiene las capacidades para hacerlo, si es el momento adecuado o no, o si en ese momento el modelo de negocio lo permite. Inerum está muy separado de lo que es consejo de administración de consejo familiar. Completamente. Absolutamente. ¿Esto os ayuda a eliminar posibilidad de conflictos en algún sentido? ¿Que los conflictos sean menores, que no se atisben siquiera? Sí, nos ayuda a anticiparlos. Porque al final en el comité de familia lo que se trata es de ver y evaluar lo que está sucediendo en una familia. Para evitar el conflicto tiene que haber comunicación, tiene que haber mucha empatía, tiene que haber mucho respeto y tiene que haber mucho entendimiento, ¿no? Porque no, cuando las familias crecen suceden cosas. Entonces, si te anticipas y las tratas en el momento, porque muchas veces las personas dicen, no, total, si va a ser una circunstancia esporádica. No es cierto. Cualquier circunstancia esporádica tiene una consecuencia, ¿no? ¿Por qué no solucionarlas antes? ¿O por qué no marcar planes antes? ¿O por qué no evitar que vayan a males peores, ¿no? Si se ven venir. ¿Por qué aplazarlas, ¿no? Entonces nosotros intentamos no aplazarlas. Es cierto que como familia nos comunicamos muy bien, ha sido un valor muy, muy importante dentro de la misma, es decir, no tenemos tabús, podemos hablar de cualquier temática y eso también se agradece, ¿no? Sí, hablabas antes de la empatía, ¿no? De la empatía necesaria, la comunicación, dices ahora, entre los miembros de la familia, la separación del consejo familiar del consejo de administración. Es decir, parece, por tus palabras, que se trata sobre todo de proteger el proyecto común, para que ese proyecto no sufra si hay algún tipo de fractura en algún sentido, ¿no? Claro, porque al final tienes 2 proyectos, el proyecto de familiar,
que va evolucionando y que es parte del proyecto empresarial, y uno sin el otro no tiene mucha conexión, no tiene mucha cohesión, pero que hay que entender que si no cuidas ambos por igual, fallan igual, ¿no? Es decir, si hay un conflicto o quiebra alguna situación familiar, va a afectar al negocio. Y si en el negocio hay alguna circunstancia problemática, va a afectar a la familia. Entonces hay que cuidarlas por igual en distintos entornos. Y además porque podemos entender perfectamente que la familia no es del todo un lugar seguro, es decir, no son perfectas, evidentemente. En este sentido, las asociaciones de empresa familiar, por ejemplo, la Alicantina, que es una asociación particular dentro de lo que es Valencia, ¿os sugiere algo? ¿Podéis contar con ellos para en algún sentido mejorar ese tipo de actitudes o de mejorar la protección del proyecto? Bueno, yo creo que gracias a las asociaciones y a las colaboraciones que tenemos primero que nos han visto desarrollarnos desde pequeños, ¿no? Porque cuando perteneces a una asociación familiar acompañas a las generaciones anteriores y aprendes con ellos. Tienes la posibilidad de conocer muchas experiencias, muchos casos de otras empresas y se hablan con transparencia y con la capacidad de poder acercarte, preguntar y luego colaborar con ellos y entenderlo, ¿no? Y tener una mirada externa de situaciones de otras empresas te permite evitar que suceda en la tuya, ¿no? O al menos poner las palancas adecuadas para que no suceda. Yo creo que te acompañan también en la parte formativa, que es muy importante, y te ayudan a tener, pues bueno, esos contactos necesarios que cuando ocurre algo o no, simplemente lo necesitas, están allí otros empresarios, ¿no? Al no sentirte solo, quizá. Vosotros, la generación tuya y de tus hermanas, y de tu hermano, ¿habéis tenido la presión de llegar a tener una formación especial para cuando forméis parte de los consejos distintos de la compañía? Bueno, creo que la hemos vivido de manera natural, pero la presión y la exigencia siempre ha estado, ¿no? Al final tienes que estar a la altura y si no es de la generación anterior, tú mismo cuando ves qué responsabilidad vas a tener que atender, tienes que esforzarte, por lo menos para llegar de la mejor manera, ¿no? Es decir, yo entiendo que no todo el mundo maduramos de la misma manera ni a la misma velocidad, ¿no? Pero si has evolucionado conjuntamente con la empresa, eres capaz de detectar aquellas necesidades que van a hacer que tengas éxito o no, ¿no? Estamos hablando de quizá pues temas más técnicos, como puede ser la parte operativa, pues en este caso matrices I+D, tecnología, ahora mismo inteligencia artificial, pero hay otras partes que tienes que aprender durante ese desarrollo, como el liderazgo, la gestión de personas, la gestión de conflicto, que son muy importantes, las relaciones humanas profesionales, ¿no? Que muchas veces nos las dejamos cuando nos internacionalizamos. Un proyecto no tiene mayor fracaso o menor fracaso porque tengas mayor profesionalización técnica, sino porque seas un gran emprendedor o porque seas una gran persona que tengas capacidad de liderar, ¿no? Y de guiar o generar esa confianza. En cualquier caso, la formación es un plus, ¿no? Eso sí, ¿no? La formación siempre es un plus y el equipo un plus doble. Ahora estás viendo que llega enseguida, todavía no, porque son muy pequeños, pero sería la quinta generación de Erum, ¿no? Entre ellos están tus hijos, ¿no? Correcto. ¿Qué tienen ahora? Pues ahora tienen 11 y 5. Bueno, todavía falta un tiempo, son pequeñitos, ¿no? todavía. Pero ¿cómo vislumbras cómo va a ser esa generación? Es decir, ¿y cómo queréis que sea también? Y luego está cómo quieran ser ellos, ¿no? Pero ese paso es necesario hacerlo en algún momento, ¿no? Sí. Y tener unas cautelas o unas recomendaciones, ¿no? Bueno, al final nosotros lo que hacemos es formarlos en valores, ¿no? En competencias y en capacidades, ¿no? En potenciar, digamos, sus ventajas, ¿no? Lo que puedes ver, pues unos quizás son más ingenieros, otros son más racionales, otros son más comunicativos, otros les ves ya ese apunte de liderazgo, ¿no? Entonces, igual que hicieron con nosotros, es primero valorar, ver cómo son, inculcarles la convivencia, la familia, la importancia de que toda la familia esté unida y que se cuide. Y posteriormente, cuando ya sean más mayores, pues ya les daremos toda esa formación técnica necesaria, pero lo primero son los valores.
Los valores. Hay algunas empresas familiares que nos han dicho que exigen, por ejemplo, que los hijos estudien una carrera universitaria, que tengan un idioma, es decir, una serie de requisitos e incluso que trabajen en otras compañías antes de integrarse en la empresa familiar. No sé si estas cuestiones son válidas también para Erum o si lo promocionáis o si os interesa, por lo menos como elemento a tener en cuenta. Nosotros consideramos las vivencias que puedan tener cuando lleguen si llega a coger el testigo, ¿no? Al cargo, porque hay muchos emprendedores que no tienen carreras, pero sí que tienen visión. Hay muchos directores que tienen mucha formación, pero no generan confianza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un emprendedor? ¿Qué es lo que tiene que tener un líder? Creemos que es una forma de actuar, una esencia, una manera de ser, una manera de generar que te sigan para cumplir un propósito, ¿no? Entonces, la formación técnica, por supuesto. La capacidad de entender la internacionalización, claro. Pero sobre todo tienen que ser buenas personas, buenos líderes, tener buenos valores y que tengan esa capacidad de generar confianza y esa visión emprendedora que no es tan fácil de tener. ¿Y quién supervisa ese paso, esa entrada de esta quinta generación cuando se produzca en lo que es la compañía familiar? Principalmente el comité de familia. El comité de familia es el que va viendo esa evolución familiar y esa capacidad que pueden tener esos miembros, y si esos miembros tienen capacidad ejecutiva podrán ser miembros directivos, si no, serán preparados para ser accionistas, y si el momento evoluciona y la compañía sigue siendo o sigue teniendo grandes diversificaciones y tal, pues tendrán una amplitud de cartera que podrán optar a ella, ¿no? Pero nosotros no los forzamos, no. Cada persona tiene que decidir su propio futuro, porque forzar a un sucesor a coger un testigo puede ser un fracaso. Coral, vamos a terminar ya, pero sí te quería hacer una pregunta, que es una pregunta en la que insiste nuestro patrocinador, que es Categora, y es: ¿cuál es el legado que, según tu punto de vista, debe dejar Erum a la sociedad, a la familia y en general al mundo de la empresa? Pues el legado de Erum es una forma de pensar la industria, es una forma de actuar, es observar donde otros no observan y cuestionarse siempre qué podemos hacer mejor. Entonces, es ser uno mismo, no tener límites, no tener miedo, tener la capacidad de afrontar cosas en los mejores o peores momentos, pero siempre por mejorar. Coral, ha sido un placer, de verdad, invitarte a este podcast. Muchísimas gracias. Gracias. El placer es mío. Hoy, con Grupo Erum, cerramos una conversación sobre algo que pocas veces se ve: el trabajo silencioso que hay detrás de una sucesión bien construida. Hemos hablado de formar con tiempo, de asumir responsabilidades lejos del entorno cómodo y de entender que el liderazgo no se hereda, se construye. De cómo una familia que nació en Alcoy ha sabido expandirse por el mundo sin perder su identidad, dejando su semilla allí donde llega. También de la importancia de separar familia y empresa para proteger ambas, y de entender el protocolo no como una norma rígida, sino como una guía que evoluciona con cada generación. Porque al final, antes que directivos o accionistas, lo que se intenta formar son buenas personas y buenos líderes. Y quizá por eso el verdadero relevo no ocurre el día de un nombramiento, sino muchos años antes, cuando el legado se construye sobre valores, visión y responsabilidad.